Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, amados. Que sea Él el que te hable, que sea Él el que te instruya, que sea su Espíritu el que acomode las cosas al corazón. Amén. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este momento en el cual, Padre, reconocemos que eres Dios y Señor por siempre, Señor, que has creado los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, Señor. La Escritura dice que el mundo es tuyo y los que en él habitan, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, abre nuestros ojos. Espíritu Santo, Señor nuestro, ordena tú lo espiritual, Señor, y quieras instruirnos en tu palabra, Señor. Rogamos esto en el nombre de Jesús, y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El reino de los cielos se ha acercado, y el tema es la doctrina de Jesús. ¿Por qué es importante la doctrina? Porque la doctrina es las enseñanzas que Jesús dejó para que las siguiésemos, ¿sí? En estos tiempos, amado, cada una de las religiones, sectas, movimientos, agarran algo de la Biblia, lo exaltan mucho y de eso viven. Ejemplo, la gente que guarda el sábado, se llaman los adventistas del séptimo día, ¿sí? Ellos es sumamente importante guardar el sábado, ¿sí? Casi para ellos es punto de salvación, ¿sí? Y la Escritura dice que el que nos salva del pecado y de la muerte se llama Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces hay gente, por ejemplo, hay gente que exalta mucho la alabanza, muchísimo la alabanza, y la palabra poco la meditan o poco la exponen a su gente. Hay grupos en los cuales Jesús no es Dios, Jesús es hijo nada más, hablando de los testigos de Jehová, ¿sí? La Iglesia Metropolitana de la Ciudad de México agarró un texto en el cual Juan se recarga en el regazo de Jesús y le pregunta: Señor, ¿quién te va a entregar? Y agarra otro texto en el cual David le dice a Jonatán: tu amor es más hermoso que el de 1000 mujeres, hermano mío. Entonces, con esos dos textos, la Iglesia Metropolitana de la Ciudad de México permite que todos sus congregantes sean homosexuales y lesbianas, y no tienen problema, por cuanto esos dos textos los sacan de contexto y lo aplican a su doctrina, ¿sí? Esa es su doctrina. Entonces, qué importante, amado, es que tú y yo meditemos la palabra, tú y yo tengamos como sagrado el abrir la Escritura de mañana, el meditar 1, 3, 5, los textos que sean necesarios hasta que el Espíritu Santo llegue a tu vida en ese momento y te hable, ¿sí? Qué importante es que tú valores esto que Dios te ha dejado. Tú y yo sabemos cuánto ha costado a la iglesia que tú y yo hoy tengamos las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Toda la gente que ha pasado, toda la gente que ha sido cancelada, toda la gente que ha sido torturada, para que tú y yo tengamos la Escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Qué importante es. Entonces, si traes Biblia, acompáñame por favor a la segunda epístola de Juan, en el capítulo 1, texto 9 al texto 11. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido.
porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Sí? Vivimos en un país súper sentimental y emocional. Y si llegan los testigos de Jehová de 2 en 2 o de 3 en 3, ¿sí? Aquí me dice la Escritura que no lo recibas ni le digas bienvenido. No trae la misma doctrina que yo creo en Jesús. Ellos no creen en Jesús. Ellos creen que Jesús es hijo. Yo creo que Jesús es hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo por una virgen, pero es Dios y está sentado a la diestra. Ningún hombre de carne y hueso puede, después de 3 días, vencer a la muerte, resucitar y mostrarse a sus discípulos. Amén. No hay hombre en la historia más que uno, se llama Jesús. Entonces, si tú le dices, no, gracias, muy amable, vaya bien. Hay gente que ay, no seas así, vienen hablando de Dios. ¿Sí o no hay gente que de repente se siente mal de que le digas, no, gracias? Sí, pero tú no sabes la cantidad de escritura torcida que me vienen a decir aquí. Que si yo no conozco la Escritura, puedo caer en el engaño que traen ellos. Y me puedo extraviar de la mirada en Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice, amado, y este es el texto inicial, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. Entonces tú y yo, al estar advertidos de eso, debemos saber que la doctrina de Jesús. ¿Sí? La doctrina de Jesús, vamos a ver, son las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Lo que Jesús dijo que hagas, eso tú y yo lo tenemos que hacer. ¿Sí? A veces va en contra de mi orgullo, de mi vanidad, de mi estilo de vida, pero si Dios me dice que si mi prójimo, mi hermano, viene 7 veces o 70 veces al día arrepentido y me pide perdón, ¿qué es lo que debo de hacer yo después de 10 veces que viene a pedirme perdón? Pues ya estoy enojadísimo, ya no lo soporto, mira, ni vengas. Eso no me dice el Señor Jesús. El Señor me dijo, perdónalo. Y lo tengo que perdonar, dice la Escritura, de corazón, no nada más de labios. Sí, está bien, ahí queda ya. Eso no es perdonar de corazón. Es hablar con Él, decirle, sí, la semana no hay problema, te pones a orar con Él, restauran su relación y hay paz. Si algo es verdadero es que cuando tú perdonas de corazón, hay paz en tu corazón, hay paz en tu vida. Y ya no te estorba estar con la persona que te ofendió. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la doctrina de Jesús. Vamos a ver unas definiciones. Dice perseverar. Perseverar es mantenerse una persona firme en una opinión o una conducta. ¿Sí? Eso es perseverar. Dice que tiene como sinónimo insistir, persistir. Dice que también es mantenerse en un mismo estado durante largo tiempo. Sinónimo durar, persistir. Dice también que es mostrar firmeza en el mantenimiento de una acción, una actitud u opinión. ¿Sí? Eso quiere decir perseverar. ¿Sí? Entonces yo debo de estar bien consciente de lo que Dios me pide. El Señor Jesús me dejó 4 evangelios y el Señor me dejó a su Espíritu para que me ayude y me instruya si estoy mal. Hay un versículo en la epístola de Timoteo en el cual nos dice que toda la Escritura está hecha para que el hombre sea corregido, sea exhortado, sea encaminado por el camino que le agrada a Dios. Pero si tú y yo no lo tenemos como sagrado, amado, ¿qué crees que va a pasar entre nosotros? La semana pasada predicó el hermano Juan Carlos y dio una estadística de terror y de espanto. ¿Sí? Y estamos involucrados tú y yo, que dice que de cada 100 cristianos que se dicen cristianos, que asisten los domingos, que tienen Biblia en su casa, de 100 dice que era el 70 o el 80% no lee la Biblia.
fíjate, es de terror. Y que otro porcentaje similar, 80-70%, cristiano de domingo, cristiano que tiene Biblia, cristiano que se congrega, no ora. Y tú y yo podemos ver la clase de cristianismo que hay allá afuera. Aquí venimos, yo unas 2 horas, palomita, 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 palomita. La cosa es en tu casa, ¿cuál es tu vida espiritual? En tu casa, ¿cuál es la adoración que le das a Dios? En tu casa, verdaderamente, el Espíritu te visita y te habla cuando estás leyendo, o hasta el domingo que el hermano comparta otra vez. Y da tristeza, hermano, porque Dios nos ayuda a entender lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque está en juego tu alma y mi alma son eternos. No podemos ser ligeros y decir, ay Señor, mañana leo. No podemos decir, Señor, no puedo orar, pero al ratito. Se me olvidó traerlo, amado, pero en el texto que leí de hace rato, en el cual decía que es bueno alabar a Dios de mañana para ver su misericordia y de noche para mostrar la fidelidad de Dios en tu vida, viendo un libro que habla de ese texto, dice que los pueblos indios, dice que ellos separaban, que para ellos era un delito comer sin antes haber buscado a sus dioses. Dice también que los romanos, si no tenías un altar en tu casa donde meditar, llorar, te consideraban el peor hombre en aquellos tiempos. Y había otro, que no me acuerdo el nombre, pero decía que se paraban 3 horas antes de que el sol saliera para buscar a su Dios. Y decía el comentarista, ¿cómo es posible que tú te dices cristiano, tienes la revelación del Espíritu de Dios, de que Jesús es el Hijo y está a la diestra y venció a la muerte, y no oras y no lees? ¿A quién estamos venerando realmente, amado? ¿Por qué? Porque esa es la vida que reflejamos. Esa es la vida que reflejamos, y yo te lo he dicho a tus hermanos, a tus padres, a tus vecinos, a tu parentela y a todo aquel que te conoce en tu trabajo, en tu escuela, en el negocio. Eso reflejas. Una persona que ocasionalmente habla de la Biblia, una persona que ocasionalmente habla de Dios, pero no eres una persona verdaderamente entregada a 2 cosas, la lectura y la oración, porque tienes necesidad de que Dios te ayude. ¿Sí? Yo no conozco a ni un super cristiano hasta el día de hoy. Conozco gente que es muy usada por Dios, pero ¿sabes cuál es su vida su vida espiritual? Horas en el suelo clamando y pidiendo a Dios gracia. Horas leyendo y meditando, buscando estudiar, para sacar una enseñanza y decir, gracias Señor, ya me ayudaste. A ti sea la gloria, Señor. Eso es lo que veo en aquellos hombres, pero antes están humillados delante de su Dios. Ok, ¿qué es doctrina, amado? Doctrina es conjunto estructurado de ideas, teorías y enseñanzas de un autor. Dice que de una escuela, de un partido político o de una religión. Eso es una doctrina, ¿sí? Sí sabemos que a veces los partidos políticos tienen sus enseñanzas y sus rituales. Eso es doctrina. Dice también que doctrina es enseñanza, ¿sí? Enseñanza que se da a una persona en una disciplina determinada, ¿sí? Doctrina social de la iglesia, lo que el cristiano hace allá afuera. Y dice que doctrina es conjunto de ideas o creencias sostenidas por un grupo o por una persona, ¿sí? Entonces, qué importante, amado, es que entendamos el texto. El texto dice, cualquiera que se extravía y no persevera en las enseñanzas de Jesús, no busca ponerlas por obra, no persevera en hacerlo de manera continua. Yo le decía hace
la vez anterior que yo soy una persona demasiado visual. Yo para saber que estoy haciendo las cosas, gracias hermano, muy amable, gracias. Yo tengo que escribir las cosas. Estas cosas son muy útiles, pero no me gusta, la verdad, porque a mí me gusta escribir, a mí me gusta anotar, me gusta verlo. Soy muy visual. Entonces, yo para saber que oré y leí, yo tengo que apuntarlo en mi agenda y decir lectura, tal hora, oración, tal hora, mis hijos, mi esposa. Y tengo que ver, ¿ya lo hiciste? Sí, ya. Ok, ya está. ¿Qué leíste? Ahora sí, ¿qué leíste? ¿Qué horas? A ver, ven, ¿qué entendiste? Y empiezo con ellos. Pero si yo dejo de hacer esa práctica, como cualquier persona, se me olvidó. Su Señor, no leí ayer. Nada más trata de escribir un diario entre tú y Dios. Trata de escribir un diario entre tú y Dios. Eso nos lo dieron como un consejo. Algo que tú hayas hecho en el día y en la noche llegas, no sé, 15, una media hora. Señor, gracias por esto. En la mañana me mostraste esto en tu palabra y pones el texto. Esto me dio a entender. Sí, yo quiero que lo practiques. Es sano. Vas a ver cuántos días tardas entre el día de hoy, 7 que empieces. Si el lunes le sigues te va bien, si el martes le sigues te va bien, y cuando veas, domingo, Señor, jueves, viernes, sábado y domingo, digo, no hice nada, Señor, y se te va. Entonces, hay gente que somos muy visuales, y hay gente que necesitamos estar claros de qué es lo que estamos haciendo. Los proyectos, los planes, las metas, ¿te las tienes aquí o las tienes que escribir? Las tenemos que escribir para poder verlas, si no se olvida. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, un servidor practica eso, porque ya me ha pasado en los 21 años que tengo de seguir a Cristo. De repente, por los muchos quehaceres, puedes olvidarte de lo más importante, que es buscar a Dios, que es que Dios te bendiga tu alma y tu corazón. Amén. Ok, entonces, ya vimos definiciones y vamos a ver. Ahí está, ese es el que vimos. Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina tiene a Cristo y al Padre. Fíjate qué importante, ¿eh? El hecho que tú te desvíes hace esto. Y puedes venir aquí todos los días, y si hubiera culto todos los días. Pero ¿qué crees? Luego no te sabes las enseñanzas básicas de Jesús. Es que me hizo, perdónalo. Pero es que si tú ibas con eso, perdónala. Eso es básico de la doctrina de Jesús. Y no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cuidado, amado. Dice que no tiene a Dios. ¿Sí vamos entendiendo? Ok, sigo adelante. Ahí están las definiciones. Está muy chiquito, pero bueno, ya lo leímos. ¿Por qué es importante la doctrina de Jesucristo? Primero, quita los errores de tu mente. Hay gente que vive engañada. Su vida no refleja a Dios, pero su boca dice: no, es que yo amo a Jesús y soy cristiano. ¿Te sabes los 10 mandamientos? No, pero ese es del Antiguo Testamento, hermano. Por eso, ¿te lo sabes? No, pues qué raro. El Espíritu te los tiene que enseñar porque Él quiere que obedezcas los 10 mandamientos. Eso te hace ver el pecado y lo conoces y lo aprendes y lo evitas. ¿Sí? No, pues que no me lo sé, me sé nada más 2. Ama a tu prójimo y ama a Dios y ama a tu prójimo. Y perdonas a tu prójimo. No, a veces, o sea, está cerrado, o sea, hay un error feo en tu mente. Pero como no lees, no lo ves. Dice, ¿por qué es importante la doctrina de Jesucristo? Porque señala y corrige la mentira. Yo, cuando llegué de Cualza aquí, no en este lugar, en una congregación, pues yo no conocía a la gente y de repente había una persona que estaba para allá y que estaba para acá y, disculpe, ¿es hermana esta persona? Dice, pues sí, se congrega y viene. ¿Por qué? Y es que anda viviendo en unión libre. ¿Y nadie le ha dicho que eso es fornicación y pecado? Pues no. Entonces, yo me asusté, le dije, qué amor tenemos por las almas, ¿no? Aunque sea para decirle la verdad, que si quiere hacerlo,
y corregir su camino le toca a la persona, pero mientras tú dile como persona que conoce la Escritura. Pues tuve que hablar con la persona, oiga, ¿sabe qué? Mira, la Escritura dice esto, esto y esto. Usted está ofendiendo a Dios. Aunque venga los domingos, ore y levante las manos y cante alabanzas. Se lo digo con amor, teniendo temor de mí mismo, de no hacer algo indebido. Pero se lo tengo que decir. La persona me agradeció. Gracias, la verdad no lo había entendido. Eso corrige la mentira, amado. Pero así como esa persona, cantidades de personas que vienen, levantan la Señor, y los veo, y cantan hasta más bonito que yo. ¡Ah, Señor! Y dije, Señor, yo no grito tanto, pero sé que aquí estás y te amo y tengo temor. Y al rato ves, descubre que esa persona se droga y anda maldiciendo su casa. Y, Señor, pues sí está. Una cosa es lo que hacemos exteriormente, otra cosa es lo que hacemos en casa, hermano. En casa. El cristianismo es en casa. Amén. ¿Por qué es importante la doctrina de Cristo? Porque Dios, el creador del cielo y de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay, y que es dueño del mundo, Él le dio la palabra para que tú lo conozcas, entiendas lo que quiere de ti y le obedezcas. Amén. Y usó, como había profetas y había gente en el Antiguo Testamento, bueno, Dios usó a su Hijo para que le creas, que viene de parte de Dios, el Padre. Amén. ¿Por qué es importante la doctrina de Jesucristo? Porque la doctrina de Jesús se practica y da resultados. Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer. Dios no te va a pedir que vueles. Jamás te lo va a pedir. Ni te va a pedir que aguantes 1 hora debajo del mar nadando a puro pulmón. Jamás te lo va a pedir. Ni te va a pedir que camines 10 kilómetros sin tomar una sola gota de agua. Tampoco te lo va a pedir. Dios no te va a pedir una cosa rara, te va a pedir algo que puedes hacer. Y por eso Dios mandó el Padre mandó a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús se pusiera a nuestro nivel humano. Jamás dejó de ser Dios, pero se puso a nuestro nivel. Dice que sudaba, dijo que tuvo sed, estuvo cansado, ahí estaba la barca echando agua, moviéndose para todos lados. Los discípulos, Señor, Señor, que nos hundimos, y el Señor bien dormido y relajado. Quiero pensar que estaba súper cansado para no sentir tanto sangoloteo. Pero bueno, llegaron los discípulos y dijeron, Señor, Señor, que nos estamos hundiendo, Señor. Uy, hombres de poca fe. ¿Sí me explico? Dice la Escritura que tuvo hambre. Y si yo ahorita me bajo y empiezo a repartir cachetadas, al que le toque le va a doler. ¿Estamos de acuerdo? Al Señor Jesucristo le dolieron las cachetadas que le dieron, la corona de espinas, los latigazos. Se puso a tu nivel humano sin dejar de ser Dios. ¿Y sabes qué? Después de lo que le hiciste con tu pecado y mi pecado, lo que le hice en esa cruz, te perdona. Te perdona lo que has hecho en contra de Dios. Ese es el incomparable amor de Dios. Esa es la obra. Tu obra es profunda y tus pensamientos son, wow, muy profundos. Esa es la obra que el Espíritu me ha mostrado. ¿Quién de aquí ha dado su vida por ti, amado? ¿Quién de tus familiares y amigos se ha puesto en tu lugar para ayudarte? Ni mis padres, que amo tanto, han hecho eso por mí. Entonces, vamos a ver estos puntos, amados, ¿sí? Vamos a ver estos puntos, vamos a, con la ayuda del Espíritu Santo, a entender la enseñanza y que salgamos de esa estadística espantosa que el hermano compartió la semana pasada. Los que nos llamamos cristianos debemos, por naturaleza, a un nuevo nacimiento, leer y orar. Natural, ¿sí? Y la oración, amado, no es un ritual raro. La oración es platicar con Dios, saber que está contigo el Espíritu, te oye, te ve,
te conoce y te quiere responder tu plática. ¿Te acuerdas Moisés? Dice, con Moisés, cara a cara, como un espejo. ¿Sí? Es lo que quiere Dios, es lo que quiere el Espíritu Santo. Pero pues no lo conoces, ¿cómo pues vas a hablar con Él? Tareas, ¿será que estés aquí, Señor? Es que no te veo. Pues sí, pues no lo vas a ver ese Espíritu. Pero Él dice que es omnipresente, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad para alabar, para bendecir, para adorar y para darle gracias. Amén. Ok, seguimos adelante. Dice que la primera parte quita los errores de la mente, así como esa persona a la cual yo te decía, su error estaba aquí, por cuanto no había resonado su estado, su práctica. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Sigue hablando otra cosa, pero bueno, yo la dejé hasta ahí. ¿Qué es lo que está diciendo, amado? Apostatarán de la fe, y la fe tiene que estar aquí y se vincula con el corazón. ¿Sí? Apostatar es que tú abandonas el camino de Dios y de repente te reúnes, llevas 1 año, 2 años, 3 años y de repente dejas de venir. El pastor se preocupa, pregunta por ti, no te han visto, y de repente van y alguien dice, ya lo vi en los portales, estaba pegado a la botella. ¿Cómo? Pero si ya la había dejado. Y ahí van un hermano, 2, tal vez va el pastor también y lo buscan. ¿Qué pasó? No, ya estoy harto. Nunca me contestó Dios. ¿Y oraste? No, tampoco oré. Ah, bueno, pues por eso no te contestó Dios. Sí, hay que ser honestos, ¿no? Entonces la persona abandona el camino que Dios le había trazado y visiblemente se puede ver el camino que ha elegido, el camino en el cual andaba antes, ¿sí? Esa es una apóstata, la persona que deja lo sagrado y se vuelve a lo del mundo. Pero aquí nos marca y nos dice que van a apostatar de la fe. ¿Y sabes qué es eso, amado? ¿Alguien sabe qué es eso? Dejas de creer en Jesús. Puedes venir, puedes danzar, puedes adorar, puedes incluso leer la Escritura, pero ya no crees en Jesús. Pues es que oro y no pasa nada. Me pongo a leer la Escritura 1 hora y no entiendo nada. Y dice el diablo, ¿para qué oras? Y luego te dice, ¿para qué lees? No sirve. Y es un dardo, amado, es aquí empieza el pensamiento. Puedes seguir 15 días con la misma actitud. Obviamente, ¿qué puede pasar? Hay un pecado que no has visto, y el pecado hace 2 cosas en tu vida. Primero, te enceguece, no te deja ver, y segundo, te hace duro de corazón. ¿Te acuerdas que le decía Jesús a sus discípulos? Tan duro estáis de corazón que no entiendes. ¿Sí se acuerda? Pero esta gente dice que apostatarán de la fe, y podemos estar aquí todos cada domingo durante años y no nos pueden ver fruto por ningún lado, pero somos hermanos, saludamos, abrazo, beso. Hermano, nos vemos el próximo domingo. Vaya con Dios, hermano. Aquí podemos haber apóstatas de la fe. La fe es conocimiento, creencia y confianza. Puede que ya no confíes en Jesús. Puede que ya no le creas por cuanto no estás practicando los mandamientos. Y puede que dudes de Dios. ¿Por qué? Porque dejaste de conocer lo que quiere para ti.
Hay veces que estamos mal y andamos mal y tenemos temor. Digo, Señor, no sé qué tengo, pero ayúdame, quiero hacer tu voluntad, Señor. Mira, si vas a ir con temor, estás el texto clarito. Señor, sí es cierto, gracias Dios, no me has desechado, Señor, tienes misericordia de mí, Dios. Y aquí me dice que me amas a pesar de... Y te vuelve a prender ese fuego y ese amor a Cristo. Señor, gracias, Señor, perdóname, yo no me voy a separar de ti, te voy a buscar de día y de noche. No, te voy a buscar como Daniel 3 veces al día, Señor. En la mañana, en la tarde, en la noche. Así quiero ser como Daniel, Señor. Pero ¿qué hizo Dios? Te habló, te atrajo con lazos de amor y te volvió a poner en el camino. Y eso se llama fe. Pero cuando tienes tiempo y no tienes esa gracia de ver el amor incomparable de Dios por tu alma, endureciéndote con tu prójimo, practicando y dándote permiso para cometer pecado, cuidado, amado. Puede que estés apostatando de la fe en la persona de Cristo. Y eso es lo peor que nos puede pasar a cualquiera de los que aquí estamos. Por eso es la advertencia, que llenemos con temor y reverencia lo que nos resta de camino. ¿Sí dice así? Sí, va. Ok, entonces, primer punto, seguimos. 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4, dice así: porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y, aquí viene, se apartarán de la verdad. Dice, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. No sufrirán la sana doctrina. ¿A quién le gusta sufrir? Que levante la mano. A nadie, amado. Nadie. Pero bueno, aquí nos está diciendo que no vas a perseverar en la doctrina y en las enseñanzas de Jesús. Las vas a dejar de practicar. Eso quiere decir, vas a dejar de practicar lo que habías practicado al principio. Quitaste todos los estorbos y te encaminaste en Dios y Dios te bendijo. ¿Sí? Pero dice que ya no vas a sufrir, o sea, no vas a contender por la fe una vez dada a los santos. Les platicé una vez que llegó un amigo, oye, predícale a mi hermano que está bien equivocado. Pues vamos, le platicamos. Yo no soy muy contencioso, me gusta hablar con la razón y con la palabra. Y a la gente le gusta contender, a mí no. Entonces me dicen, no, pues es que resulta que hay un quinto evangelio. Oh, pues está bien. Yo con estos 4 me convertí, creo en Dios, y me enseñó el camino del sacrificio. Me enseñó el llamado de negarme a mí mismo y tomar la cruz. Si existe un quinto evangelio, ignoro. Pero si lo conoces, pues léelo, mi estimado, igual y te sirva. ¿Sí? Entonces, dice que a veces la gente no quiere contender por esas cosas. ¿Sí? La gente habla pura cosa que sale en la internet. Ahorita ya como hay muchísima internet, mucha información, lo que venga ahí te lo dice. Pero dice que se amontonarán maestros de acuerdo a sus concupiscencias. ¿Sí sabemos qué es esto? Ok. La concupiscencia es un deseo fuertemente exaltado. ¿Sí? Si yo era de las personas que tomaba alcohol de lunes a sábado, porque el domingo ya mi físico no aguantaba, me salían ronchas por todos lados de la intoxicación que tenía en mi sangre, eso yo lo practiqué muchísimo. Y de repente, te voy a ser honesto, me llegó un pensamiento, pues viví en la ciudad de Mexicali, que hace más calor que aquí, y allá era la cerveza a las 12 del día. ¡Wow! Nada más una te quita la sed, si te tomas 2 o 3 te sigues de largo. Pero esa es una concupiscencia. Si tiene calor y tengo sed, me puede venir el deseo. La concupiscencia es un deseo fuerte que practicaste. Entonces, suena chévere. Dije, no, Señor, la chévere no me quita la sed, primera. Y segunda, el agua me la quita igual. O sea, ya razono, ya no me dejo llevar por mi deseo. Voy, compro una agua fría y se acabó. Puede ser la concupiscencia
el que es adúltero y fornicario, ¿sí? Ese no. Y yo, vecina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ese cuate está lleno su corazón de lo que ve. Entonces tiene un deseo fuertemente exaltado de esa persona. Y tomando ese ejemplo de la fornicación y adulterio, imagínate que te lleva un invitado a la doctrina, a la enseñanza de los mormones. Y sale el compa desde el púlpito y dice: tú puedes aquí tener las mujeres que tú quieras siempre y cuando las mantengas. ¿Qué crees que diga aquella persona que es fornicaria y adúltera? ¿Qué crees que diga? De aquí soy, mi estimado. Esto es lo que yo quería. Vaya Dios, qué bueno eres. Iba hasta alabar a Dios el hombre, vaya. Pero se juntó un maestro de acuerdo a su deseo, y él quería seguir adulterando, y él quería seguir fornicando, y él quería tener la libertad de hacerlo sin que la conciencia lo culpe. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, cuando tú no sabes la doctrina de Cristo, todo esto puede pasar en tu vida. Y si dejas de leer y si dejas de hablar, es lo más seguro que caigamos en estos errores doctrinales. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces dice que se apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Ok, seguimos adelante. Bueno. Dice 2, señala y corrige la mentira. La doctrina de Jesús tiene algo, amado. Yo no soy Superman, ni mi hermano Juan Carlos Mora, que es el pastor encargado y responsable de aquí. Somos tan humanos y tan necesitados como tú que estás allá abajo, ¿sí? Y tenemos nosotros que tener una vida de lectura, de oración y de intercesión por los hermanos, por la iglesia y por aquel que tenga necesidad de Dios. Entonces el Señor Jesucristo es el ejemplo que seguimos, y aparte el Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo en estos momentos, es el autorizado con su palabra de señalarnos el pecado que estamos haciendo. ¿Sí? Si yo ahorita te digo aquí: oye tú adúltero, deja el adulterio, si tiene un tomate a la mano, me lo avienta. ¿Y quién eres tú para decirme esas cosas? ¿Sí o no? A nadie nos gusta que nos lleguen las cositas, ¿no? A nadie. Pero cuando viene el Espíritu Santo y nos señala, dice: wow, sí, este soy yo. ¿Qué hago? Viene el mandamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice que corrige la mentira. Dice Marcos 7, versos 7 al 9. Dice así: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la doctrina de Cristo? Nos va a señalar lo que está mal. Juan Bautista le dijo a Herodes: no puedes estar con la esposa de tu hermano. Herodes, ahí están los 10 mandamientos de Moisés. Es adulterio, entiéndelo por favor. Arrepiéntete, porque tú eres el que eres el rey de todo Israel y estás dando un pésimo ejemplo de las cosas de Dios. Ah, sí, ¿verdad? Mételo un tantito ahí al refrigerador, guárdalo en la cárcel. ¿Le gustó lo que le dijo Juan Bautista a Herodes? No, a nadie le gusta, amado. Y lo encarceló. Obviamente él tenía toda la autoridad y era rey en ese momento. Pero si algo tiene la Escritura cuando tú y yo la leemos, es que Dios nos quiere señalar lo que está mal. Yo en alguna ocasión se los dije, se los platiqué con mucha humildad, teniendo temor de Dios, pero reconociendo que también soy ser humano. Me senté en mi cama, agarré mi Biblia, abrí donde dejo mis cositas esas que se atraviesan de separadores y empecé a leer.
Y cada vez que lo leía, digo, wow, esto está fuerte, Señor. Y pasé la hoja. Y una claridad de decir, hey, te estoy hablando a ti. Me quedé así como que, oh, Señor, esto es algo entre usted y yo. Sí. Regresé la hoja, leí con muchísimo más calma. Le dije, sí, Señor, yo estoy haciendo esto. Bueno, pues arrepiéntete de eso que estás haciendo, porque te estoy mirando. Cerré mi Biblia, me hinqué y pedí perdón. Tú resistes al Espíritu de gracia. Cualquiera lo puede resistir, porque nos va a decir lo que está mal. Pero si no te has endurecido a causa del pecado y no has estado engañado, podrás escuchar que el Espíritu te dice, hey, pon atención a esto que te estoy hablando. Sí, Señor. Hay que ser humildes, amado. Hay que ser muy pobre de espíritu para entender que Dios quiere tratar con tu alma. Lo contrario de la humildad es la soberbia. Y Dios al soberbio ni le habla, lo mira de lejos. No quiere nada con él. No porque no lo ama, porque está ensoberbecida su corazón. Se cree algo, se siente grande cuando no lo es nada. Una pequeña bacteria que no ve, se la mete ahí, le hace infección pulmonar, le da una infección. Yo he conocido gente que ha muerto así en 3 días de la infección pulmonar. Adiós. Se llamaba, ya no está. Y a veces nos hace falta entender qué frágiles somos. ¿Alguien sabe el día que va a morir? Que levante su mano. Ninguno sabemos, amado. Ninguno, mucho menos la hora. Cuán necesario es ser humilde delante de Dios para decirle como David, muéstrame mis días, Señor, y aprenda yo a traer sabiduría a mi mente. Entonces dice así que mucha gente, inclusive desde el púlpito, da mandamientos de hombres, y si tú allá abajo no lees la Biblia, le haces caso al tal que está aquí arriba. Al tal que está aquí arriba. Yo lo he visto en diferentes congregaciones. Cuando yo empezaba a buscar a Dios, hablaban cantidad de loqueras aquí arriba. Te lo digo ahora así como decía, loquera y media hablaban. Me acuerdo de uno que decía, traía su hoja así, según él había hecho. Pues yo había hecho un estudio a mano, y la verdad que el Espíritu ahorita me está diciendo que eso no sirve. Dios me está diciendo que hagamos guerra espiritual, y yo te digo que te pares y te levantes en eso. Y hacer su teatro y su obra. Cuando yo salí ahí, le decía a mi hermana, no oigo a Jesucristo por ni un solo lado de la enseñanza. No oigo a Dios aquí. Oigo un montón de babosadas, pero no oigo la palabra que me haga meditar y entender lo que hay en mi corazón. No oigo, le decía. Ay, es que mire, ya me daba una plática según ella de lo que estaban haciendo, de la guerra espiritual. Nada que ver realmente con lo que Dios quiere que yo haga, su mandamiento. ¿Sí? Si Dios dice que Él pelea por mí, ¿para qué voy a estar echando guerra yo? ¿No dice así la Escritura? Yo pelearé por ti, yo voy delante de ti. Gracias, Señor. Si meditamos la Escritura, así dice, ¿ah? Pero bueno, ese hombre le gustaba hacer guerra o era muy guerroso. Seguimos. ¿Qué más hace la doctrina de Cristo? Provenza allá. La doctrina de Cristo, Dios le dio las palabras a Jesús. En 2 ocasiones testificó el Padre de Jesús. Más, pero bueno, fue audible. Cuando sale del bautismo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él seguir. Y el otro te dice, a Él oír, a Él escuchar. Lo que salga de su boca es lo que yo le estoy poniendo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces,
Dice la Escritura, para que se confirme la palabra, Juan 7, 15 al 17, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, mis enseñanzas no son mías, sino de aquel que me envió. Y esta es la parte más hermosa que me ha gustado de que conocí a Jesús. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjate. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces, ¿cómo puedes en amor corregirme? Porque te digo que no soy Superman. Puedo tener algún error. Me libre Dios porque lloro y me cuesta muchísimo buscar y pedirle a Dios que me pueda usar aquí en este lugar. Pero puedo ser humano y puedo cometer un error. Y en amor, hermano, no entendí, mira, esto dice acá, y pues, humano, con honestidad te diría, su hermano, gracias, déjamelo checo, ¿no? Déjamelo checo. Pero la persona que de allá quiere hacer la voluntad de Dios, enseguida sabe que la palabra es de Dios. Gente me ha dicho, es cierto, hermano, mira que yo estoy buscando toda la semana a Dios y esto que usted acaba de decir, me lo dijo el miércoles. Me está confirmando que Él me habló el miércoles y hoy me lo confirma con su palabra. El Espíritu está aquí, hermana, dale gloria a Dios. ¿Sí? Entonces tiene que ser Dios el que te convenza a ti por el Espíritu Santo y por la palabra viva, a que tú le digas, sí, Señor, es verdad. Gracias por usar al que está enfrente, pero es tu palabra la que me está haciendo entender estas cosas. ¿Sí? Le platico en una ocasión, hubo tal gracia desde aquí arriba, estábamos en otra congregación, otro local, que hasta yo mismo estaba entendiendo, estaba haciendo nada más el puro vehículo del Espíritu Santo. Y empecé a hablar, pero con una gracia que yo mismo estaba cautivado y dije, wow, Señor, o sea, empecé a hablar y la palabra se hizo grande, los textos eran inmensamente claros y acabé dándole gracias, lloré, me quebranta mucho cuando el Espíritu está conmigo aquí y me bajo. Empecé a saludar gente y se me acerca un joven que estaba bien atravesado por la palabra. Digo, oiga, hermano, estuvo la palabra impresionante. Le digo, sí, yo creo que sí. Le digo, a mí también me habló Dios. Yo lo entendí muchas cosas. Le digo, ahí las entendí. El Espíritu me las daba a entender. Eso qué bueno. Me decía, oiga, tengo una pregunta. Y siempre que me hace una pregunta, yo, Señor, ayúdame porque no sé qué pregunta va a sacar. Y tu Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es grandísima, Señor. No sé qué tenga su corazón. Y ahora me pregunta, oiga, ¿con esto qué? Y me quedé yo así. A ver, otra vez. Sí, yo tengo una pregunta referente de esto. Mira, hermano, que si yo hubiera sido soberbio, le tiro cualquier toluca, dice en el ambiente. Le hubiese echado cualquier rollo con tal de pavonearse el hombre, ¿no? Me acuerdo que me quedé. Le dije, no sé, honestamente, viejo. ¿Cómo que no sabe? Le digo, no, ese punto no lo he revisado y no lo he meditado y honestamente no lo sé, no tengo una respuesta para darte, pues. Se me queda mirando. Entonces sí fue Dios el que habló y no usted. Digo, claro. Pensé que usted sabía todo. Le digo, no, hijo, muy lejos de la realidad. Yo no sé todas las cosas. Ok, gracias. Y se voltea y se va el chao. Pero así como indignado porque no le di una respuesta, pero pues honestamente yo no la sabía. Y fui honesto, no la sé, o sea, no sé qué darte respuesta. Dice, wow, yo pensé que era usted el que todo sabía. Le digo, no, hijo, muy lejos de la realidad. Dios me usó y estoy bien claro que el Espíritu estaba ahí, porque yo también entendí. Entonces, es Dios el que te va a convencer si estás caminando por el camino estrecho o si estás caminando por el camino ancho. Pero tienes que escuchar lo que el Espíritu dice. Amén.
Dice así Marcos 1:21: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este es Jesús. Si algo reconocían de Jesús es que decía y hacía. No nada más decía y decía y decía. ¿Y por qué no lo haces tú, Señor? Pues quiero verte, a ver si es cierto. ¿Sí o no? Saber, Memo, quiero ver realmente que tú leas y ores. ¿Cuál es el ejemplo más hermoso para ti? Es Jesús. Y todos aquellos que quieran seguir a Jesús. Cuando llegó el tiempo de ir a la cruz, la Escritura dice que en la reunión con sus discípulos, el Señor Jesucristo se puso una toalla, trajo un lebrillo con agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y esa práctica solo la hacía el sirviente de la casa a los invitados que llegaban. Y el Señor Jesús lavó los pies y les dijo al final: me decís Señor y Maestro, y lo soy. Pero le dice Jesús: ejemplo os he dado para que como yo hice, también lo hagan ustedes. ¿Y qué crees? Los cristianos no sabemos lavar los pies los unos a los otros. Hay pastores que se sienten como que van en el aire volando así, y apuradamente te saludan. ¿Quién sabe? Porque no diezmas y ofrendas y te ve. Nada más te hace así de lejitos. Y al que ve ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Tenardo no te veía. Bienvenido, cualquier cosa aquí estoy para servirte. Está el varo ahí. Vamos a ser honestos, eso hay allá en otras congregaciones. Gente hipócrita que no tiene ni siquiera temor de Dios. Entonces, Jesús, si algo tiene, y yo lo he aprendido así, Él es el ejemplo a seguir. Él tiene toda la autoridad. Cuando resucitó al tercer día dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad está en mi persona. ¿Sí? Seguimos. Vamos a otro punto. Se practica y da resultados. La doctrina de Jesús es para practicarla. Pregunto, ¿Jesús quiere que seamos teólogos todos antes de ir a compartir? No. ¿Sirve la teología? Sí, se practican los mandamientos de Dios. Si es la pura teología, no te sirve nada más para conocimiento. Pero si no practicas lo que sabes, no sirve la teología. La teología es conocer a Dios. ¿Y qué quiere Dios? Y obedecer a Dios. Por eso hay muy buenos teólogos, pero no practican absolutamente nada de lo que Jesús dijo que practicaran. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué dice? De la doctrina. Diezmos y ofrendas, hermano. Jesús no vino a pedir diezmos y ofrendas. Jesús dice: arrepiéntete de tu pecado, deja tu mal camino, aprende a hacer la misericordia y ven, ahora sí búscame y hagamos cuentas tú y yo. ¿Sí dice así? Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste. ¿Te acuerdas que vimos que era perseverar? Era persistir y seguir en lo que has aprendido. Persiste en ello. ¿En qué? En la doctrina. Pues haciendo, practicando y obedeciendo la doctrina de Jesús, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ves cómo se da el resultado? ¿Ves cómo el Espíritu está aquí? ¿Qué exaltó el Espíritu Santo? Haciendo esto, ¿qué? Obedeciendo las enseñanzas de Jesús, te salvarás a ti y a los que te escuchan.
Obviamente Timoteo era una persona que predicaba, enseñaba y evangelizaba, pero es para ti también. Tú tienes que aprender la doctrina de Cristo. Imagínate que te quieras aprender la doctrina de Cristo aquí, solo los domingos, o solo en el discipulado allá arriba. Porque a lo mejor me dices, hermano, quiero aprender la doctrina ya. Okay. Entonces vamos a darnos un tiempo diario para estudiar lo que Jesús quiere, con todo el corazón. Así aprendí a enseñar y así aprendí a entender, enseñándole a aquel que estaba interesado por conocer a Cristo Jesús. Amén. Entonces dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí? Seguimos adelante. Dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 al 17. Así que, hermanos, estar firmes. ¿Qué es perseverar? Aparte de persistir, estar firmes en una doctrina y forma de actuar o enseñanza. ¿Sí te acuerdas la definición? Estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Tú la tienes que retener y yo la tengo que retener. Si yo me equivoco, tú me dices adiós y tú retienes la doctrina de Cristo, porque tiene la Escritura Sagrada y el Espíritu Santo que me puede sacar del error y tú seguir en el camino de Cristo. Amén. Dice, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y fíjate lo que dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Quién te va a confirmar lo que tienes que hacer? ¿Un servidor? ¿El hermano Juan Carlos Mora, pastor? ¿O Dios con su palabra? ¿Quién te tiene que confirmar lo que haces? El Espíritu Santo con la palabra de Dios. Amén. Y dice que haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Amén. Ok. Hago una pausa. Viene la parte más triste de la enseñanza, pero es una parte real en medio de nosotros. Retomo otra vez lo que el hermano Juan Carlos dijo. Voy a ponerlo bajito, no recuerdo la estadística, la escuché 2 veces, no la recuerdo, pero te decía que un porcentaje alto, mayor del 50%, te me voy a ir a lo más bajito. Cristianos nominales de domingo con Biblia no oran. Cristianos de domingo nominales que se congregan no leen las Escrituras, más del 50%. Cristianos nominales de domingo que se congregan no comparten el Evangelio del Señor Jesucristo. Cristianos nominales de domingo que se congregan y que tienen Biblia en su casa no dan testimonio de lo que el Espíritu ha hecho en sus vidas. Y fíjate lo que hacemos tú y yo cuando no obedecemos a Dios o cuando no valoramos la palabra de Dios. Segunda de Samuel, versículo 12, capítulo 12, verso 9 y 10. Es David que codicia a la mujer de su prójimo, la llama a su casa, comete adulterio, la mujer queda encinta, manda a llamar al marido para que se acueste con ella, que estando en la guerra. El hombre no baja a su casa y regresa a la guerra con un recado en su mano de decir: póngalo en el frente de la batalla y aléjense de él y que muera en la batalla. Urías Eteo.
Dios lo ve todo. Y la Escritura habla que David tenía el corazón conforme a Dios. La Escritura habla que David era la persona que más tenía cántico y alabanza para Dios. Pero le puede pasar a cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo. Le dice el Señor Jesús de boca de Natán, el profeta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y dice la Escritura: por cuanto me menospreciaste y tomaste por mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Esto habla de la estadística, hermano. Cristianos que no valoran la palabra de Dios, cristianos que no oran en el Espíritu. Pero ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos menospreciando a Dios. Estamos menospreciando la gracia de Dios para ti. No le estás dando valor a las cosas eternas y santas que Dios tiene para ti, porque crees que no son necesarias en tu vida. Dice más adelante: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cuando tú dejas de leer y de buscar la gracia y el favor de Dios, tú estás menospreciando a Dios y estás pecando contra Dios. El Espíritu se lo dijo a David, y él tomó a la mujer, mató a la otra persona, hubo testigos. Obviamente David no estaba viendo su pecado. Tenía que llegar a alguien que tuviera el Espíritu Santo, que era el profeta Natán, y le dijo una parábola. Y un hombre tenía una sola ovejita, era pobre, y no sé si sabes la historia, pero cuando termina, el profeta le dice: ¿quién es ese para que vaya y lo haga pedazos por injusto? Y le dice Natán: eres tú, David. Somos tú y yo los que menospreciamos a Dios cuando no tienes en alta estima la palabra y el Espíritu que está para ayudarte. Fíjate qué es lo que dice menospreciar. Menospreciar es considerar a una persona o a una cosa por debajo de su valor. Considerar a una persona o a una cosa de poco valor o importancia. Sinónimo: desdeñar, despreciar. Tener una cosa o una persona en menos de lo que merece. Dar a una persona menos importancia de la que se merece. Considerar que una cosa o una persona no merece atención. Es rechazar algo, en especial un regalo o atención, por considerarlo indigno. ¿Sabes cuál es la consecuencia más dura que dice la Escritura acerca de el Hijo de Dios? Dice: ay de aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios y la tenga en poco. ¿Cuánta gente ha menospreciado el sacrificio de Jesús en la cruz y no lo entiende? Y no se convierte de sus malos caminos. Y sigue jugando al cristiano. Y sigue teniendo una vida sin lectura, sin oración,
sin hacer la voluntad de Dios. Te decía que quería transmitirte algo hace rato, te lo voy a decir sin haberlo buscado porque al final se me olvidó, pero hazlo tú, amado, hazlo tú y busca cuántas veces en una concordancia bíblica aparece la palabra cristiano. ¿Cuántas te acuerdas tú? Yo me acuerdo cuando en Hechos dice, y por primera vez le llamaron cristianos. ¿Sí se acuerdan? ¿Hay más? ¿Que te acuerdes? ¿Que se digan cristianos? Dios es tan sabio, es tan verdadero y es tan claro de las cosas que son futuras, que esa palabra la puso ahí. Te digo, ignoro si hay más, pero a partir de ahí empieza a decirse la palabra cristiano. Pero ¿sabes qué es el problema hoy en día? Cristiano es el católico, cristiano es el adventista, cristiano es el testigo de Jehová, cristiano es el mormón, cristiano es la iglesia metropolitana de la Ciudad de México, cristianos son todos. ¿Pero qué crees? Dios hizo y quiere discípulos. Es muy diferente un cristiano a un discípulo de Cristo Jesús. El discípulo de Cristo hace lo que su maestro hace. El cristiano nominal hace lo que quiere y le venga en gana. Fíjate cómo es Dios. Y me vino así. Sabe Dios que no lo tiene en mi cabeza. ¿Cuántas veces se repite la palabra cristianos y cuántas veces se repite la palabra sus discípulos? Sus discípulos, sus discípulos. ¿Por qué? Porque todos son cristianos y hacen lo que quieren y piensan que se van a ir con Jesús al cielo. ¿A quién le dijo Jesús? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos que estuvieron con él. ¿De qué bello es Dios? Entonces la pregunta sería obligada: ¿eres cristiano o eres discípulo de Cristo? Es entre tú y Jesús. Yo tengo que hacerme la misma pregunta. Amén. Entonces termino, amado, pidiéndole al Espíritu de Dios que trate con tu vida y con la mía, hermano. Créeme, yo no estoy exento a esto que hoy escucho. Si yo no cuido mi corazón, si yo no persevero en estudiar y meditar y poner por obra la palabra de Cristo, no nada más yo me llevo a mi esposa y me llevo a mis hijos. Y yo digo que amo a mi esposa y amo a mis hijos, más debo de buscar a Dios. He dicho que amo a mis hermanos y estoy para servirles a todos y cada uno de ustedes. Y se los he dicho de corazón. Yo tengo que ver mi camino y tengo que ir a Dios. No es que yo me diga, es ¿qué dices tú de mí, Señor? Créeme que pocas veces, creo que son dos, en mis 21 años de cristiano o de discípulo, le he preguntado: Señor, ¿qué piensas tú de mí? Así ha de estar mi momento para yo tener el valor de hacer esa pregunta. Y me ha contestado mi Señor. Y me lo ha dicho con su palabra. Se requiere valor para esperar que Dios te responda. Ok, quiero terminar, amado, y de parte de Dios es que tú medites hoy tu camino y veas si estás en esa estadística que el hermano Juan Carlos compartió la semana pasada. Si quieres te la consigo para que la tengas clara. Y aparte para que entiendas que Dios te expone esta palabra y esta enseñanza para que te vuelvas, para que se ha quitado tu engaño, para que se ha quitado la mentira, para que entiendas que el cristianismo tiene bases y es la Escritura y el Espíritu Santo que mora en ti. Si esas dos cosas no están en tu caminar, a donde quiera vas a hacer lo que tú quieras.
y de corta duración. ¿Vale? ¿Cómo lograr el perseverar en la doctrina de Jesús? ¿Cómo le hago, brother? ¿Cómo le hago, hermano, para corregir mi camino? ¿Ok? Gloria a Dios. 1 Timoteo, capítulo 4, versos 2 y 13. Dios te dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esa es una forma. Y la segunda te dice: entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Un servidor, y creo que mis hermanos que aquí comparten, ¿sabes qué nos da cuando estamos aquí? Aprendemos de Dios. Porque digo, el primero que aprende y me bendice es a mí, el Espíritu, para que yo pueda compartirte lo que Él me está dando. Pero cuando yo estoy en la lectura y en la enseñanza, yo soy el primero que es bendecido por Dios, porque he entendido lo que me pide a mí. Entonces, una de las formas de perseverar es que seas ejemplo, amado. Y volvemos a los asuntos que el hermano Juan Carlos Mora nos repite. Y el hermano Mora nos dice: tú eres cristiano y siempre andas enojada. Ah, es que yo así soy. ¿Sí nos ha dicho eso el hermano? O tú eres cristiano y tienes ya 15, 20 años. Ah, no, pero yo no puedo compartir ni puedo hacer esto porque pues no es mi llamado. Y Dios me salvó así, así soy, hermano, y no me ha podido cambiar en 20 años de cristiano que soy. ¿Sí lo hemos escuchado? ¿Sí lo hemos escuchado? Levanta tu mano si has escuchado al hermano Juan Carlos decir esto. Sí, ¿ah? Él lo dice constantemente. Algo tengo, cuando me repiten una cosa, aquí la traigo. Aquí la traigo. Y todos los que estamos escuchando eso nos justificamos. Sí, pues así soy. Así me salvó el Señor. No me ha dicho nada, no está enojado conmigo. Así sigo. O sea, dice el hermano: no haces nada por cambiar tu vida conforme a lo que Dios te pide. Y lo compartí. Y el Espíritu me ayudó y me hizo: cambia la pregunta que el hermano Juan Carlos hace. Yo te pregunto a ti, que te has justificado con la pregunta del hermano y le has dicho: sí, así me salgo. Yo sigo enojándome, yo sigo quejando, murmurando y hablando de la gente, yo sigo no leyendo, yo oro poco, pero soy cristiano o cristiana. Dice Dios, y dice que te hagas la pregunta: ¿Jesús es así como tú? E hice ahora la pregunta: ¿Jesús actúa así como tú? ¿Jesús habla así como tú? Si Jesús es así como tú y habla como tú y se expresa como tú y no cambia como tú, eres cristiano. Jesús es así. Pero para eso está la palabra, para quitarnos el engaño, hermano. Si Jesús no actúa como tú y yo actuamos, entonces cambiemos de corazón y busquemos la gracia y humillémonos delante de Dios. ¿Amén? Porque Jesús no es como tú ni como yo. Él es santo, Él es puro y Él es Dios. Y nos ha dado lo más hermoso, su Espíritu Santo, para seguir haciendo las mismas fechorías que hemos hecho durante mucho tiempo delante de sus ojos. ¿Qué hizo David? Pecaste contra mí, te estoy viendo. Todos los días el Espíritu está ahí y nos ve. ¿Y sabes qué pasa cuando Jehová le dice: has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová? Se lo dice Natán. ¿Sabes quién se burla, se ríe y hace fiesta delante de Dios cuando tú y yo pecamos y dejamos de leer, llorar y buscar a Dios? ¿Sabes quién es? Una bola de demonios y Satanás. Festeja en tu estilo de vida diciéndonos que somos cristianos, pero no hacemos nada de lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Entonces, si Cristo no es como tú, amado, pregúntate entonces si eres cristiano.
O mejor aún, ¿eres discípulo de Jesús? ¿Por qué lo hago, amado? Porque si algo me deja claro Dios es, estamos engañados, la mente. La estadística es de terror. No es una estadística que hace el INE o la INEGI. Es una estadística que hermanos empezaron a sondear a sus propias iglesias. Y fue terrible ver que el cristiano no lee y no ora, mucho menos canta a Dios. No te digo el domingo lo hacemos todos. En tu casa, hermano, en tu casa. ¿Cómo puedo perseverar? Primera de Pedro 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Yo escuché que venía el fin del mundo cuando tenía 7 años y me dijeron el año 2000 se acaba. Es una losa me pusieron a los 7 años, pero bueno, gracias a Dios que eso inquietó mi alma desde lo más adentro. Dice, ser pues sobrios y velad en oración. Otra vez. Velad es que estoy viendo, por eso yo soy visual. Tengo que apuntar si leí, si oré, hasta que se haga un hábito, hasta que ya mi alma desee de manera natural buscar la presencia de mi Señor, porque se tiene que practicar. ¿Estamos de acuerdo? La vida espiritual también se practica. Entonces dice, ser sobrios y velad en oración. Es la única forma, amado, que tú y yo podemos perseverar hasta el último día de tu vida en la doctrina de Cristo, la cual, si perseveras y la haces por fe y por la gracia que Dios te ha dado, serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces, sobriedad, contrario a sobriedad, es estar ebrio, estar alucinando cosas, es persona que no cuadra en su estilo de comportarse, ¿sí? Se hace cuenta que estás en un velorio y estás hablando del fútbol y estás bailando y gritando, y bueno, igual y sí lo hacen, ¿no? Pero todos los demás que tienen solemnidad y respeto por el muertito, pues dirán, este cuate está ebrio, está loco, ¿qué le pasa? O sea, no coincide su actuación con el lugar. Por eso, si tú has visto últimamente mis enseñanzas, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Porque si algo entendí es que el Espíritu Santo viene, el reino de Dios viene y quiere presentarse delante de ti. Para que no creas que nada más es este mundo en el cual vivimos y lo que aquí pase, esto es verdad. Error. Hay un reino espiritual, el Espíritu es Dios y nos está atrayendo a su presencia para que estemos a cuentas con Dios. Amén. Ya le iba a decir como en el discipulado, preguntas, pero es allá en el discipulado. Por eso es importante el discipulado, hermano, porque si tienes dudas y si quieres conocer la doctrina y si quieres ver lo que es de Dios, domingos 9 de la mañana, de 9 a 10:10, un servidor y el hermano Juan Carlos estamos apoyando con ese deseo de ustedes, de los que participan. Pues vamos a cerrar los ojos, hermano. Yo creo que el Espíritu Santo está aquí, creo en su buena voluntad y sé que te quiere bendecir. Yo te pido humildemente, hermano, que tú seas honesto con Dios y te hagas la pregunta, ¿eres cristiano o eres discípulo de Cristo? ¿Valoras la palabra o escasamente la lees? Y deja que la leas, que la entiendas y que le creas lo que dice la Escritura. Son cosas diferentes. Y que si en tu oración hay certeza que el Espíritu está contigo. Medítalo, hermano, qué importante es esto. Créeme que hoy el Espíritu te confirme las cosas que tiene tu corazón. Oh Jehová,
palabra y temí. En la ira no te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. He oído tu palabra y temí. En la ira no te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En la ira no te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Vuelve ya, vuelve ya, Yeshua. Toda la creación clama la venida del Rey. Ven y toma tu lugar en mi corazón.
Bienvenido eres aquí, entronado en alabanza. Nuestra adoración recibe como olor fragante, oh Dios, poderoso de Israel, y al Cordero en el trono sea la gloria y el honor por siempre para ti, Señor. Corazones hoy unidos como uno ante ti, la unión de paz nos une en tu espíritu, Señor, con vestiduras de lino, túnicas de salvación y el cuerpo de Mesías a tu vista brillará. Vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya, Yeshua. Ven y toma tu lugar en mi corazón. Vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya, Yeshua, ven. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven. Al Cordero y al León, Rey del cielo, el gran yo soy. Ven y toma tu lugar en mi corazón. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que los que aquí estamos, Señor, podamos demostrar con la obediencia a tus mandamientos el amor que te tenemos, Jesús. No son dichos, sino son hechos los que tú ves en cada uno de nosotros, Señor. Y el que te ama obedece tus mandamientos, Señor. Espíritu Santo, quieras abrir los corazones, Señor, abrir entendimientos, Señor, poner en alto la palabra tuya, Señor, y que Cristo sea conocido justo en la tierra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, porque eres Rey, porque eres Dios, porque eres juez justo, porque eres eterno, Señor, y estamos en tus manos, Señor. Bendice tu palabra y los que aquí estamos, Señor, y prospérala para gloria tuya, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Cambia mi corazón, hazlo fiel.